compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, compañeros? Sí. Ya, chévere, compañero, muchas gracias, muchas gracias. Ya, compañeros, buenas noches con todos ustedes, ya estamos iniciando lo que se refiere a la materia de electrónica general. Estamos ya por iniciar lo que se refiere a la construcción de la fuente y esperemos que para la siguiente semana tengamos una pruebita parcial con ustedes, ¿ya? Vamos a tener una pruebita parcial. Les pido que tengan cuidado, que estudien lo que hemos visto. Yo ya les dije que lo de la práctica lo estudien, ¿ya? Y tenemos inconveniente con algunos compañeros que no están asistiendo. Entonces, me imagino que algunos ya se retiraron. Entonces, esperemos que no tengan más inconveniente algunos compañeros, ¿sí? Creo que algunos nos han entregado algunas actividades, entonces yo creo que por ahí también podían quedarse, ¿sí? Y les pido que tengan mucho cuidado. El día de hoy, lo que vamos a ver es referente a los capacitores. Yo les voy a pedir alguna intervención por parte de ustedes, por lo tanto, espero que se encuentren activos, ¿sí? Referente a los capacitores. ¿Ya revisaron ustedes algunas cosas? ¿Ya consultaron qué es un capacitor? ¿Cómo funciona? E incluso me imagino que ya lo buscaron al capacitor dentro de Proteus para ver qué es, porque por no decir casi todos los componentes que estamos revisando aquí, o que vamos a revisar en esta clase, los vamos a encontrar en Proteus. Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar de manera adecuada, ¿ya? Entonces, el día de hoy iniciamos con el estudio de estos filtros o de estos... Permítame para pasar esto. A ver, ¿con cuál estoy? A ver, permítame. Creo que ya empecé. No quiere pasar. No se me trabó mi pantalla. Yo creo que a ustedes sí les pasó, pero a mí no me pasa todavía. Permítame. Esperen un ratito que se trabó mi pantalla. A ustedes sí se les sale. A ver, ¿qué pasó? Ya, a ver, veamos si ya salió ahí. Ya. Bueno, tenemos nosotros aquí lo que se refiere a un capacitor. Entonces yo te pregunto a ti, compañero Alexander Sarango, ¿qué es un capacitor? ¿Qué consultaste? ¿Qué entiendes de capacitor tú, compañero Alexander Sarango? ¿Alexander no está? 3. Sí, ingeniero, un capacitor sería que recoge el voltaje y lo transforma así, lo da ¿cómo te digo? De corriente alterna continua. ¿Seguro? Eso yo entiendo porque es un capacitor. Ya. Romario Abad. Romario Abad, ¿qué es un capacitor para ti, según lo que consultaste? Un almacenador es el que almacena energía continua. Almacenador. Ya. Entonces, según lo que tú dices, ¿es una batería un capacitor? No tipo batería, no, la palabra, pues, conocer, ahí se almacena para ¿Por qué no lo pasar a consideramos otro. batería? ¿Por qué no lo consideramos batería el capacitor? A ver, permítame un ratito, voy a dejar de compartir y prendo mi pantalla. Tengo yo aquí, por favor, a mi pantalla se van. Estoy en mi otra pantalla, no en la que estoy hablando, estoy en mi pantalla. Tenemos aquí dos capacitores, ¿ya? Y yo lo que hago en este capacitor, en el más pequeño, para no tener ningún problema, voy a conectarlo
a voltaje alterno y a voltaje continuo lo voy a energizar con 5 voltios. Voy a prenderlo acá y lo voy a energizar con 5 voltios. Permítanme un ratito. Veo si lo energizo. Ya, lo estoy conectando a 5 voltios. Permítame que se apagó la cámara. A ver, no me falles cámara. Ya lo estoy conectando a 5 voltios, como pueden ver ahí en su cámara. A ver, ¿qué pasó? Creo que se está moviéndose. Ya lo voy a mover nuevamente. Permítame. A ver, esperen un momentito que se trabó mi Zoom. Ya, creo que ya. Ya. Lo acabé de conectar en este momento a 5 voltios. Ya. Y básicamente este capacitor ya se cargó. Básicamente este capacitor podríamos llamarlo tipo como batería, pero en realidad no es una batería. Si fuera una batería, almacenaría bastante energía por tal razón que me duraría bastante tiempo. En este caso, si yo utilizo la energía que yo lo he cargado aquí, me va a durar menos de un segundo. Menos de un segundo. Y es más, espero que me salga aquí la práctica. Espero que me salga. Es más, si yo cojo, lo hago cortocircuito, no, ya no salió. Lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Qué quería decir? Yo hago cortocircuito en este capacitor, en este que está aquí, no se prende la cámara. No lo detecta. Ya. Yo hago cortocircuito en el capacitor y me va a generar una chispa fuerte. Ya, permítame un ratito. Voy a compartir en este momento. A ver, anfitrión, aquí está. ¿Qué pasó? Que no me permite cambiarme de... Aquí está, hacer hosteador. Y compartamos. A ver, espero que anoten y en base a esto les voy a seguir preguntando. Ya, me responden por favor. A ver, nosotros lo que vemos aquí es un circuito con un capacitor. Básicamente el capacitor, en la simbología es de esta manera. ¿Ya? Tenemos aquí algunas animaciones en la pantalla de cómo funciona un capacitor. ¿Ya? Un capacitor lo que hago es coger, lo conecto a una batería, ¿ya? Y esa batería o este capacitor va a almacenar cierta cantidad de energía. Pero la almacena solo en un instante de tiempo, porque cuando yo la utilizo, esa batería se va a descargar bastante rápido, dependiendo de la carga. Por lo tanto, no sé si pueden ver acá en esta animación, voy a comenzar a dejarlo que se anime, y estoy yo colocando un cortocircuito en un capacitor, se genera una chispa. Si yo genero el mismo cortocircuito en un capacitor mucho más grande de la fuente, vamos a ver una chispa muy grande. ¿Qué les estoy diciendo aquí? No sé si han tenido ustedes la suerte de abrir un televisor de los antiguos y alguno por allí, tipo MacGyver, quiso arreglarlo. De esos televisores antiguos, y cuando lo abrieron al televisor antiguo, como dijeron, está apagado, comenzaron a tocar la pantalla y recibieron una descarga. Y esa descarga eléctrica que recibieron se hizo doler bastante, ya, a pesar de que estaba desconectado el televisor. Es producto de los capacitores que almacenaron energía, el capacitor almacenó energía el capacitor, el televisor tiene energía almacenada mediante los capacitores. Ya, estoy hablando de los televisores antiguos. ¿Cómo yo puedo descargar la energía almacenada en los capacitores de los televisores antiguos? Prendo el televisor, sí, aplasto el botoncito sin estar conectado. Ya, no sé si les ha pasado a ustedes cuando prenden un equipo de sonido y el foquito rojo que está ahí, el equipo de sonido está apagado, está desconectado. Y yo cojo, presiono el botoncito para encender ese equipo de sonido que está desconectado, se prende brevemente el foquito LED, pero se comienza a apagar solito, o sea, despacito.
es producto de que ese equipo de sonido tiene capacitores y comenzaron a descargarse, porque no hay energía. Esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, un capacitor, ¿qué tiene? Tiene una situación que se llama capacitancia. Capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor para recoger o almacenar energía. Espero que estén anotando. ¿Ya? Creo que sí estaba aquí en las presentaciones. Veamos. No me está. No está en presentación. Simplemente yo lo estoy hablando. ¿Ya? Capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor para recoger o almacenar energía. Pero vamos a encontrar nosotros componentes electrónicos o eléctricos que van a almacenar energía, como el capacitor, ¿en forma de qué? Permítame un ratito. En forma de carga. Quiero anotar. No me permite anotar. Quiero anotar. Permítame un ratito, quiero anotar. Si no, no va a quedar esto claro. ¿Ya? El capacitor va a almacenar energía en forma de carga eléctrica. Va a almacenar energía en forma de carga eléctrica, es decir, va a almacenar electrones y va a utilizar protones. Perdón, protones. Almacena electrones, ya, eso es una carga eléctrica, electrones. Ya, la carga eléctrica del electrón es igual a E elevado a un número bastante pequeño. Esto ya lo vimos en circuitos. Entonces, nuevamente les digo, estos capacitores tienen una medida base que es la capacitancia. Ya, esa capacitancia es la capacidad que tiene un capacitor para recoger o almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los inductores o las bobinas almacenan energía en forma de campo eléctrico, eso ya lo vamos a ver después. Ya, estamos aquí en el capacitor. Entonces, aquí tenemos nosotros, básicamente, un concepto de un capacitor. Es un componente eléctrico pasivo, es decir, consume energía, no activo. Activo es que da energía. Este consume energía, que guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de la capacitancia. Entonces, ya le dije qué es capacitancia. Capacitancia es la capacidad que tiene este capacitor para almacenar energía en forma de carga eléctrica. ¿Y quién da la carga eléctrica? Una batería. ¿Ya? Hay capacitores que yo los puedo polarizar o tienen o no tienen polaridad y hay capacitores que sí tienen polaridad. Hay capacitores que no tienen polaridad y hay capacitores que sí tienen polaridad. ¿Ya? Entonces, ¿un capacitor qué es? Déjale pasar a Alexander. Es un dispositivo que almacena energía en un campo electrostático que ya les voy a comentar más adelante. ¿Ya? Pero ¿para qué me sirve un capacitor, por ejemplo, en una lámpara de esas? Perdón un ratito. Perdón un ratito que tengo un perrito. Buenas, mil disculpas, compañeros, si los que están presentes, sí, tengo un perrito por acá que está
poquito haciendo bulla, ¿sí? Bueno, para seguir con la clase, un capacitor, ¿dónde lo utilizamos? ¿Dónde lo utilizamos? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos, no sé si han visto esas lámparas con tubos fluorescentes, ¿ya? Que que son así largos, que tienen un gas de neón, creo que era. Y tienen aquí un componente o un dispositivo de esta manera, con unas patitas. Algunos le llaman arranques. ¿Ya? Básicamente, ese funcionaría o es un capacitor. ¿Para qué me sirve? Para poder encender esta lámpara, digámoslo así, la red eléctrica o la cantidad de energía que fluye por allí, en esa red, no es la suficiente para poder encender esta lámpara. ¿Ya? O también cuando encendemos esta lámpara a nuestra red eléctrica, le envía un pico. Es decir, contaminaría, al encender esta lámpara, contaminaría mi red eléctrica. Por lo tanto, el capacitor evita eso. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona un capacitor? Imagínense el río Lucero o cualquier río. El río es tormentoso, ¿no es cierto? Cuando llueve y tiene olas. Y si yo meto ese río a un jardín o a una huerta, me va a hacer pedazos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la corriente alterna. Yo meto la corriente alterna a mi computadora, me la va a hacer pedazos. ¿Qué hago yo? Cuando yo coloco un capacitor, simplemente hago una derivación de esta manera, así, y aquí pongo un tanque. ¿Qué pasa? Yo cojo el agua que puedo de aquí y lo boto por acá y lleno el tanque. ¿Qué pasa cuando yo lleno el tanque con agua del río? Ojo, no estoy cogiendo todo el río, estoy cogiendo una parte del río. Simplemente coge el agua y se estanca aquí, se estabiliza. Ya no está torrentosa. No está torrentosa. Y si ya llené el tanque aquí y abro por aquí un huequito, un agujero y permito que fluya el agua no va a fluir de manera torrentosa, ¿no es cierto? Ya, como está acá en el río. Y esta agua, incluso yo la dejo salir de manera controlada, ¿ya? Para que me vaya a mis huertas y no me las dañe las huertas. ¿Sí? No dañe las huertas. Entonces, ¿cuál es el capacitor? Este de aquí, el tanque de agua. Yo lleno ese tanque con menos agua, no con la cantidad total del río. Esa agua se estabiliza, no está torrentosa, por lo tanto, no me va a matar a las plantitas, no me va a generar problemas. Básicamente así funciona un capacitor, viendo la vida diaria o nuestro diario vivir. A alguien se le ocurrió, mira, si logro estabilizar la corriente y logro enviar una corriente bastante estable, recta. Esa ya me sirve para la corriente recta, es decir, la corriente continua, yo la puedo controlar mucho más que la corriente alterna. ¿Ya? Entonces, un capacitor me permite, por ejemplo, filtrar la corriente que llega a un sistema o filtrar el pico de corriente que me envía ese sistema a mi red. ¿Ya? De las dos maneras. ¿Para qué? Cuando yo filtro la corriente que llega a un sistema, es para que ese sistema no se dañe por algún cortocircuito o algún armónico que va a ese sistema. Y en este caso, yo tengo un motor de 220 y al encenderlo, si no tiene capacitores, ese motor al encenderse genera un pico. ¿Ya? Que ese pico se va a mi red eléctrica. Y por eso ocurren esos bajones o tal vez este pico pueda que se vaya a otro dispositivo y me dañe a mi red eléctrica o a mis instrumentos. Esa es una de las aplicaciones de los capacitores. ¿Ya? No sé si me entendieron
esa parte de los capacitores. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que lo vamos a seguir, profundizando mucho más. No sé si tienen alguna pregunta en base a lo que dije de los capacitores. Ustedes lo van a ver en sistemas de control al momento de ver un motor de 220, ya, un motor de 220, un pequeño, y aquí tiene una cajita, aquí van a tener un capacitor. Las bombas de agua tienen capacitores. Estamos hablando de los de 220, ya. Entonces recuerden, tengo un motor ya conectado a mi red, y aquí tiene un capacitor, ya. Al momento de encender ese capacitor, este motor no me contamina a mi red eléctrica. Además de que este capacitor, como se encuentra previamente cargado, me va a permitir tener esa fuerza de empuje para que dé la vuelta este motor sin la necesidad de estresar o sobrecargar mi sistema. Fíjense qué bacán es un capacitor. El capacitor, en este caso, sería el apoyo que tiene el motor para arrancar. Porque si no tuviera el capacitor, capaz, al momento de que arranca, tenemos un tremendo de luz. Y además, cuando arranca, y se estabiliza ese motor, al momento de arrancar me genera un pico alto, un armónico, una contaminación a mi red. Entonces, ese capacitor también me estabiliza eso y no permite que se me vaya esa contaminación a mi red eléctrica. Básicamente, un capacitor vendría a ser como un filtro. ¿En base a qué? Se llena este filtro. Miren, este filtro yo cojo, le envío corriente alterna o corriente con un armónico. O le envío corriente continua con un armónico. Como este filtro ya se comenzó a llenar de voltaje, llegó a un punto aquí. Ya, cuando ya se llenó, me suelta la corriente más estabilizada, no con el pico acá. Ya, aquí se llena. ¿Sí? Imagínense que se llenara aquí un tanque de agua. Para que me entiendan más profundamente de lo que es un capacitor, voy a dejar de compartir y les voy a compartir una pequeña simulación. Permítame. A ver, permítame que desconecté Conecté algo por acá. Permítame. A ver, conecté el mouse. Lo desconecté al mouse. Ya. Voy a compartir lo que se refiere a una simulación de un capacitor. Y vamos a ver que en el mercado tenemos un sinnúmero de capacitores. Ya. He encendido mi cámara y les voy a mostrar un tipo de capacitor que es este tipo como camareta, más pequeño, y por aquí voy a tener otro tipo de capacitores. Permítanme un ratito para mostrarles que son de otro material. Ya, son algunos tipos de capacitores. Y tenemos otros capacitores más pequeños que yo les llamo tipo lenteja. ¿Ya? Tipo lenteja. Y tenemos muchos más pequeños. Miren. Y tenemos otros tipos de capacitores. ¿Dónde encontramos nosotros estos capacitores bastante? En este momento ustedes están utilizándolos en sus celulares, en sus computadoras. ¿Dónde encontramos? Yo me alejo un poquito, o no me voy a alejar, más bien voy a colocarlo aquí. Miren, esta es una placa de computadora, una tarjeta madre, y podemos ver que está conformado por cientos de capacitores. La computadora necesita de ley bastantes capacitores porque necesitamos que sea mi computadora un sistema estable. Ya, que no, si existe por ahí un pico de corriente como los tenemos abajo en el laboratorio de electricidad, estos capacitores tratan de proteger la placa, además de que tenemos un regulador de voltaje. ¿Sí? Y por aquí tenemos un inductor, que eso ya vamos a ver también, que el inductor funciona también conjuntamente con un capacitor, y más o menos funciona con un capacitor,
pero mejor funcionan los dos al mismo tiempo. Ya, eso ya lo vamos a ver. ¿Cómo funciona un capacitor? Voy a compartir en este momento. Voy a compartir en este momento. La simulación. Por favor, esta simulación me la hacen y me la suben hasta más luego después de clases. ¿Ya? Tenemos aquí nosotros un LED con un capacitor. En el mercado tenemos capacitores electrolíticos y capacitores cerámicos y muchos más, pero los que nosotros vamos a utilizar son los electrolíticos y los capacitores cerámicos. ¿Cuáles son los electrolíticos? Son estos que están aquí. Ya, estos dos. Esos son los electrolíticos. Y los capacitores cerámicos son estos. Los que son tipo lenteja o parecen poroto. Electrolíticos y cerámicos tenemos. Dos tipos de capacitores, electrolíticos y cerámicos. Ahí están los cerámicos y por acá tenemos estos que parecen tanque, son los electrolíticos. Ya vamos a ver la diferencia. Aunque yo les puedo dar aquí una diferencia. Los electrolíticos tienen polaridad. Los que tengo aquí en la mano tienen polaridad. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí que tienen una franjita de color blanco. ¿Ya? En el lado de la franjita de color blanco me dice que es positivo. Y en el otro lado no me dice nada. Entonces, perdón, aquí es negativo en este lado. Ahí sí me dice un signo menos, una franjita blanca. Y al otro lado dice que no tiene nada y es negativo. ¿De qué hablo? Aquí tenemos una patita que lo colocamos en el protoboard y este es el lado positivo, negativo, perdón. Y el otro, la patita que está acá, lo colocamos en el lado positivo. Más entendido se va a ver en este, de color negro, que podemos ver aquí tenemos una franja blanca en el de color negro y esta franja que está, o esta patita que está en cara de la franja blanca es negativo y acá es positivo. Anotarán eso. Porque si lo polarizan de manera inversa o mal, este señor va a explotar como camareta. ¿Ya? Y podemos tener algún accidente. Y suena como una camareta. Y comienzan a hinchar y revientan. ¿Ya? Entonces debemos tener cuidado con esto. Por lo tanto, vamos ahorita a realizar la simulación. Este me lo entregan de tarea saliendo de clases, ¿sí? Ese es el control que nosotros hacemos en este momento. ¿Qué hago yo? Yo me voy aquí al buscador y busco CAP. Y voy a buscar, aquí me sale un capacitor, digámoslo así, genérico, que yo lo puedo utilizar de manera general, valga la redundancia, es genérico, ¿ya? Pero si me meto yo aquí, miren, me sale el símbolo del capacitor aquí y me sale el símbolo que ya vamos a ver para qué me sirve esto. Esto me sirve para hacer el circuito impreso. Y acá debajo tenemos otros capacitores. Y aquí, en estos capacitores, tenemos, por ejemplo, capacitores animados, como este de aquí, que tienen como animación, ya como simulación, que los voy en este momento a sacar. ¿Ya? A ver, animado, ya, creo que sí. ¿Ya está sacado? Sí. Sí está aquí está, el capacitor animado. Voy a buscar otro tipo de capacitor. Ya, y veo animado, veo cerámico. Los cerámicos son tipo lenteja y veo electrolíticos que tienen aluminio. Vamos a utilizar más estos dos. Ya, tenemos genéricos también. Correcto. Vamos a interpretar después cuáles son los cerámicos y cuáles son los electrolíticos aquí. Eso lo vamos a ir haciendo después. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo un sistema con una batería de 12 voltios, un foco LED, un capacitor de, veamos de cuántos faradios,
faradios es la unidad de medida, como los ohmios en las resistencias. Aquí vamos a hablar de faradios. ¿Cuántos faradios tengo aquí? 100.000 microfaradios. Si un capacitor tiene un faradio, es un capacitor extremadamente grande. ¿Ya? Cuando hablamos de un capacitor como el que yo tengo aquí, que dice que es 3.300 microfaradios, es de este porte. ¿Ya? Cuando hablamos de un faradio, estamos hablando de un capacitor más o menos como un extintor. Eso ya lo vamos a ver después para que lo tengan en claro. Capacitores, por ejemplo, ¿dónde utilizamos en las redes eléctricas para rectificar el factor de potencia? Preguntarán al ingeniero Byron qué es el factor de potencia. ¿Sí? En instalaciones eléctricas, sobre todo hablando en ámbito de la red eléctrica con la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace? Miren lo que hace. Voy a comenzar a ver la animación y vamos a ver nosotros una curva de carga de este capacitor. Miren la curva de carga. Tenemos el osciloscopio que con ustedes ya lo vamos a ver en el laboratorio. Nosotros vamos a ver la señal de color amarillo. No me interesan las demás señales, solo, no, sí, la de amarillo y azul. Apaguemos las demás. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver aquí la curva de carga y descarga de un capacitor. ¿Ya? La curva o la gráfica de la carga de un capacitor es más o menos así y así. Es la carga. Y la descarga es así y así. Esa es la gráfica. Veamos qué pasa. Voy a cargar ese capacitor y para que vean que estoy cargando este capacitor, tengo conectado un LED. Carguémoslo. Mirarán la señal. ¿Sí ven cómo subió? Yo creo que sí vieron. Yo vi que sí vieron, sí. Y mirarán cuando se descarga la señal de color amarillo. Esa es la curva. Miren nuevamente la curva de carga de un capacitor. Esa es la curva de carga. Es decir, un capacitor se carga bien rápido. Ahora, olvidemos un poquito el osciloscopio. ¿Ya? Y vamos a ver aquí el funcionamiento del sistema. Miren. Yo dejo de funcionar y miren cómo se descarga el capacitor. Se descarga y el foquito se va prendiendo. ¿Ya? Prendo nuevamente el circuito, se carga el capacitor, pero lo hace bien rápido. Y se prendió el LED. Pero al momento de deshabilitar aquí el circuito, se descarga este capacitor. ¿Ya? Dense cuenta en el movimiento de las cargas, las flechitas del circuito. Miren miren aquí, está cogiendo y descargando el capacitor y fluyendo solo aquí así. Este es mi circuito. ¿Ya? Pero mirarán cuando yo habilito el circuito. Miren las líneas de este sistema. Las líneas cambiaron. La energía viene por aquí así. Se carga y ya. Una vez que se cargó el capacitor, este capacitor va a funcionar como que no hubiera nada aquí. Y simplemente el voltaje fluye por acá así. ¿Sí bien? Si vieron que se cargó el capacitor y ya no hay líneas de flujo por acá, para que me entiendan de mejor manera, voy a quitar yo esos multímetros que están por ahí. Voy a quitar las herramientas. Voy a quitar esta, voy a quitar esta. ¿Ya? Y voy a quitar esta. Ahí me van a entender mejor. Miren, en este momento yo voy a cargar el capacitor. ¿Cómo lo cargo? Yo me di cuenta que cargó el capacitor porque ya se prendió el foco. Y si se dan cuenta que en un cierto tiempo estas líneas estaban ahí, pero ya no están. Porque al momento de que yo logro cargar este capacitor, esta parte de aquí funciona como un circuito aparte. ¿Y dónde fluye corriente? Por aquí, por esta carga. Pero miren lo que pasa con la animación cuando yo deshabilito este circuito. Se comienza a descargar este capacitor y las líneas simplemente cambiaron de lugar. Una vez que se descarga, deben quitarse esas líneas. Veamos si logran quitarse esas flechitas. Veamos si logran quitar esas flechitas. ¿Ya? Entonces, ahí compruebo yo de que este capacitor funciona
para almacenar energía. Nuevamente, miren, ¿por qué digo para almacenar energía? Miren, aquí en este momento, esta parte de acá, el capacitor no está almacenando energía, porque está, recuerden que está abierto. ¿Sí? Entonces aquí simplemente funciona como un circuito, mírame así. Funciona aquí como un circuito de un foco para prender en la casa. No estoy cargando el capacitor, pero yo una vez que presiono aquí, lo cargo al capacitor en este momento. Pasó un cierto tiempo, ya se cargó y yo cojo, desconecto aquí. He desconectado aquí. Y miren lo que pasa cuando desconecto acá. Se va a apagar automáticamente el foco LED. Se va a apagar. ¿Ya? El circuito está desconectado. Pero quitemos o olvidemos que tenemos nosotros este pulsador, esta batería. Olvidémonos de este circuito. No existe ya. En este momento. Recuerden que estoy simulando todavía. Miren qué pasa cuando yo presiono aquí el pulsador. Recuerden que acá está abierto, no hay nada, no llega energía para nada. Pero yo tengo la energía almacenada en este capacitor. Miren. Comienza a descargarse ese capacitor. ¿Y cómo comenzó a descargarse? Porque hubo la presencia de una carga de un LED. ¿Ya? El capacitor funciona, digámoslo así, como una batería, pero no necesariamente es una batería, porque la batería me permite almacenar tan cantidad de energía que yo puedo utilizarla en 2, 3, en 4 horas. Aquí yo no puedo utilizarla tanta cantidad de tiempo. Pero esa facultad que tiene ese capacitor de cargarse y descargarse de manera rápida, me permite filtrar de manera rápida un sistema. Esa particularidad de ese capacitor, que se carga y se descarga de manera rápida, me permite filtrar un sistema. ¿Por qué? Porque yo necesito que si bien me viene un pico a la red, me filtre bien rápido, ¿no es cierto? Estas cuestiones que hago aquí, perdón un ratito, voy a cargarlo rapidito antes de que se acabe la sesión. Ya lo cargué al capacitor. Estas cuestiones que hago aquí ahorita, pulso y no pulso, lo hace de manera rápida el capacitor para que no exista ese flujo de contaminación hacia la red. Ya, compañeros, entramos nuevamente a la sesión y tenemos una ronda de preguntas que yo les voy a hacer a ustedes, ¿sí? Entrarán a la sesión porque ya se acaba la sesión.